En los oscuros pasillos de la historia, un nombre emerge entre susurros: Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Heredera de un linaje siniestro y envuelta en misterio, su legado está teñido de crimen y horror. Acusada de atrocidades inimaginables, su figura se convierte en un enigma entre la realidad y la leyenda. Únetenos en un viaje hacia los rincones psicológicos más sombríos de la nobleza húngara, donde la verdad se desdibuja entre la sangre y la oscuridad. Descubre la verdad detrás del perfil criminal de la condesa sangrienta. Elizabeth Bathory, noble húngara, descendiente de Vlad Tepes el Empalador. La apodada condesa sangrienta y 4 de sus sirvientes fueron acusados de torturar y matar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610, aunque el hecho de que se bañara en la sangre de sus víctimas para conservar su belleza parece ser una leyenda poco fiable. Se la condenó a permanecer emparedada en sus aposentos de por vida. La condesa nació un 7 de agosto del año 1560 en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdely. Sus padres, los condes Ana y George Bathory, eran primos. Su abuelo materno fue Esteban Bathory de Sombjo y su tío materno fue Esteban I Bathory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre el año 1575 y 1586. El escudo de armas de su familia consiste en 3 dientes de jabalí de plata sobre un campo de gules. Entre el resto de los familiares se encuentran un cardenal y varios príncipes. Su infancia transcurrió en el castillo de Katowice. Antes de cumplir los 6 años, sufría de ataques de lo que se puede considerar hoy en día epilepsia. Todo empezó en el año de 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelos mientras la estaba peinando, lo que conllevó un fuerte bofetón de la condesa que hizo sangrar por la nariz a la doncella, la cual, hasta este punto, habría sido afortunada, ya que lo normal entre la nobleza eslava de la época habría sido sacarla al patio para recibir 100 bofetazos por aquel descuido. Pero cuando la sangre salpicó la piel de Isabel, a esta le pareció que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podía conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y alquimistas y con la ayuda del mayordomo Dorco y la corpulenta Dorotea, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron un barreño con su sangre. Isabel se bañó en la sangre, o al menos se embadurnó con ella, todo el cuerpo, para recuperar la juventud. Es por esta época que empiezan a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de Katowice. A través de un pastor protestante local llegan historias de que la condesa practica la brujería explícitamente.
la magia negra, y para ello utiliza la sangre de muchachas jóvenes, una acusación muy popular en la época, similar a las que se realizaban en contra de los judíos y disidentes. El rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Elizabeth, el conde palatino Jorge Turso, enemistado con ella, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo, dado que la señora Báthory carecía de fuerza militar propia. No hubo resistencia. Según el testimonio del conde palatino Jorge Turso, primo y enemigo de la condesa, nombrado investigador general por el rey, cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición ni nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico, debido a una paliza que le habían fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica corriente y no les llamó la atención, pero al acceder al interior se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque la habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una decena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más, y el diario de Isabel contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Por todas partes había toneladas de ceniza y aserrín usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos, y se rumoreaba que cuando tenía acceso carnal con chicas, no era raro que las mordiese salvajemente. En el año de 1612 se inició un juicio. Elizabeth se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan Ogvari, el mayordomo conocido como Fixo, testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los de las sirvientas carecían de importancia. En la sentencia, todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. El perfil criminal de Elizabeth Báthory tenía un exceso de vanidad, o que era extremadamente vanidosa. La obsesión con su propia belleza y juventud podría considerarse como un componente importante de su personalidad y motivación para cometer crímenes atroces. Personalidad narcisista y sádica, Báthory era conocida por su narcisismo y sadismo extremos. Se creía que tenía una obsesión patológica con su belleza y el poder, y su comportamiento sugería una falta total de empatía hacia sus víctimas. Abuso de poder y privilegio. Como miembro de la nobleza, Báthory disfrutaba de un poder considerable sobre sus súbditos y sirvientes. Se cree que abusó de este poder de manera sistemática para cometer sus crímenes, confiando en su estatus para evitar ser cuestionada por sus acciones. Tortura
y asesinato en masa. Se le atribuye la tortura y el asesinato de cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610. Sus víctimas eran principalmente jóvenes campesinas que trabajaban en sus dominios. Se dice que las torturaba de formas horribles antes de finalmente asesinarlas. Posible conexión con Vlad el Empalador. Como descendiente de Vlad Tepes el Empalador, se especula que Báthory pudo haber sido influida por la reputación sanguinaria de su ancestro. Esta conexión histórica puede haber contribuido a la formación de su personalidad y sus tendencias violentas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el mito del baño de sangre, aunque popular, ha sido desacreditado por historiadores como una exageración. Aunque la crueldad de sus crímenes es innegable, es importante separar los hechos verificables de las exageraciones y leyendas asociadas con su historia. Al cerrar este capítulo oscuro de la historia, recordamos que incluso en la más profunda oscuridad, la humanidad encuentra su luz. Reflexionemos sobre la fragilidad de la condición humana y la capacidad de redención que yace en cada alma. Que la historia de Elizabeth Báthory nos recuerde no solo la brutalidad del pasado, sino también la importancia de buscar la verdad, la justicia y el perdón en el mundo marcado por la sombra del mal. Que nuestras acciones reflejen siempre la luz que deseamos ver en el mundo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de los recovecos más oscuros de la mente humana. Si deseas seguir explorando los misterios del crimen y la psique criminal, te invito a suscribirte para más contenido fascinante. Déjanos tu comentario y únete a nuestra comunidad. Recuerda que en este mundo de sombras, yo soy el perfilador criminal y juntos podemos descifrar los enigmas que nos rodean.